Y quiero dirigir su atención al 29 de enero de 2023. ¿Realizó una autopsia a Callan Patrick Clancy? Sí, la realicé. Y cuando realizó esta autopsia, ¿siguió el procedimiento que acaba de describir o hizo primero un examen externo y luego uno interno? Sí. ¿Y puede decirnos cuáles fueron sus observaciones iniciales sobre Callan cuando comenzó el examen externo? Sí. Entonces, Callan tenía algunos procedimientos terapéuticos o equipo terapéutico colocado, incluyendo un termómetro en la fosa nasal izquierda y una sonda nasogástrica en la derecha, un tubo endotraqueal por la garganta, un catéter Foley drenando orina, catéteres intravasculares en la mano derecha y la muñeca derecha, y un catéter intravascular en el pie izquierdo. Había algo de residuo adhesivo, posiblemente de otros procedimientos terapéuticos, también en su pecho. Y hay marcas de agujas adicionales que vi en su cuerpo. En general, ¿debo seguir o...? Bueno, ¿cuáles fueron sus observaciones generales? En general, él medía 26 pulgadas de largo y pesaba 24 libras. Tenía edema general y esas son las observaciones generales. Entonces, cuando hablabas de cosas terapéuticas, esas cosas fueron hechas por un profesional de la salud en un hospital o en algún lugar similar, ¿correcto? ¿Y a qué te refieres cuando dices que tenía edema generalizado? Significa que tenía. En general, todo su cuerpo tenía más líquido del que se esperaría en una persona o en un bebé de 8 meses. Un bebé de 8 meses que no había estado en el hospital. Es muy común que alguien que viene del hospital haya recibido líquidos, de modo que tenga exceso de líquido e hinchazón. ¿Observaste alguna lesión o trauma en Callan? Sí. Si podemos ver la foto 9960. Esperen, permítanme, miembros del jurado. Solo quiero recordarles esa instrucción de la que les hablé la semana pasada. Quizá recuerden que hablamos de eso antes de que pusieran esa grabación. Muy bien. Solo quiero recordarles que a veces se presenta evidencia en un juicio que provoca reacciones emocionales Pero como jurados que han hecho un juramento de seguir la ley, les estoy indicando, como lo hice la semana pasada, que deben separar cualquier reacción emocional de su parte del valor informativo y el peso de la evidencia. No deben dejarse influenciar de ninguna manera por la naturaleza desagradable de las fotografías y el testimonio que van a escuchar esta mañana, ni tampoco durante todo el juicio. Así que deben encontrar los hechos en este caso basándose únicamente en la evidencia, pero no pueden encontrar esos hechos ni basarlos en la simpatía, la ira, la pasión, el prejuicio o la lástima hacia ninguna de las partes. Así que lo aprecio, solo quería recordarles eso y con eso vamos. Gracias, su señoría. Entonces la foto 9960. ¿Eso está en la pantalla? Doctora, aún no. Sí. Está bien, gracias. Si pudiera describirnos lo que estamos viendo aquí en esta foto. Esta es una fotografía de Callan en el momento de la autopsia. Y aquí estoy mostrando una regla debajo de su cuello. Por encima de ella se pueden ver abrasiones y también puedes ver algunas marcas de agujas que mencioné de procedimientos terapéuticos en su brazo. Lo siento, si pudieras usar la herramienta presionando el botón de arriba ahí, solo para resaltar el área de la que estás hablando, las abrasiones en el cuello. Justo aquí en el lado derecho de su cuello y luego en el centro del cuello y en el lado izquierdo del cuello. Y si ahora pudiéramos ver la fotografía 663.
Si pudiera decirnos qué estamos viendo aquí en esta fotografía, doctora. Esta es otra fotografía que muestra un poco más de cerca nuevamente las abrasiones en el cuello. Hay una en la parte frontal del cuello, la más corta, que mide aproximadamente media pulgada de largo por un 16avo de pulgada. Para quienes están más familiarizados con el sistema métrico, 2.5 centímetros equivalen aproximadamente a una pulgada. Un 16avo de pulgada es aproximadamente 1.5 milímetros. Así que esto es media pulgada por un 16avo de pulgada. Y luego aquí a la derecha, esto es aproximadamente 1,5 pulgadas por un 16avo de pulgada. Y luego mostrando 9959952. ¿Puedo regresar a eso por un momento? ¿Podemos regresar a esa foto, por favor? 9969960. Lo siento, 663. Solo quiero señalar, entre la regla y las abrasiones, puedes ver una línea más pálida. Ese es un pliegue normal del cuello de un bebé, no es una lesión. Gracias. Y 9952, por favor. Si pudieras, solo indícanos aquí las lesiones que consideras significativas. Aquí, perdón, creo que lo hice. Sí, ¿Podríamos volver a la foto anterior, por favor? ya lo tengo. Es la parte de arriba. El botón 1. Bien, entonces estas de nuevo son las abrasiones en el lado izquierdo de su cuello. Y ahí está la que está en la parte frontal de su cuello. Además, en el lado izquierdo de su frente hay una abrasión de 3 16avos de pulgada por un 16avo de pulgada. Y creo que también puedes empezar a ver hemorragias petequiales, que son hemorragias en forma de puntos debajo de la piel en la cara. ¿Y qué son las hemorragias petequiales? Las hemorragias petequiales ocurren cuando hay ruptura de los pequeños vasos sanguíneos debajo de la superficie de la piel. Y se producen por una sobrepresión de los pequeños vasos sanguíneos como los capilares o las vénulas. Y la sangre se escapa y forma una hemorragia en forma de punto. Podríamos ver la foto 9954. Si pudiera explicarnos qué estamos viendo en esta fotografía, por favor. En esta fotografía está el lado derecho de Callan, mostrando también la parte trasera de su cuello. Así que esa abrasión que se podía ver en la primera foto mostrando la parte frontal de su cuello, esa abrasión continúa a lo largo de unos 7 centímetros en total hacia la parte posterior derecha del cuello. Y si pudiéramos ver la foto 9955, por favor. ¿Es esta una fotografía en primer plano de lo que acaba de describir? Sí, podemos mostrarla justo aquí. Gracias. ¿Podríamos ver la foto 636, por favor? ¿Y si pudiera describirnos lo que ve aquí en esta foto, doctora? Bueno, primero la abrasión está fuera de foco, pero aparece en la foto en el lado izquierdo de la fotografía. Y luego, lo más notable en la fotografía. Se pueden ver mejor esas hemorragias petequiales a lo largo de la mejilla, en el párpado. Todas esas. Si pudieras mostrar la foto 654, por favor. ¿Puedes describir lo que estamos viendo en esta fotografía, doctora? Sí, esta es una abrasión cerca de la línea del cabello en el lado derecho de la frente. Y eso está aquí arriba. Eso es aproximadamente de 3 octavos por 1 octavo de pulgada. Y luego la foto 6. 5656, por favor. ¿Puede describir lo que estamos viendo en esta foto, doctora? Esta es una vista de la parte superior de la cabeza de Callan y en la parte superior derecha de su cabeza, hacia el frente, cerca de la frente, hay una abrasión de 1 octavo por un 16avo de pulgada. Y ahora la foto 657, por favor. ¿Puede describir lo que estamos viendo aquí, doctora? Esto es una
la abrasión en el lado izquierdo de su frente con una regla esta vez. Además, las pequeñas petequias también están bastante bien enfocadas en esta imagen. Y luego la fotografía 9916. Si puede describirnos lo que estamos viendo en esta fotografía, por favor. Entonces, estos son algunos de los, olvidé mencionar al principio, hay un catéter intravascular en la ingle derecha. Aquí vemos a Callan antes de que le quitáramos su tratamiento médico. Y muestra algunas de las marcas de agujas que tenía. Así que esta es su extremidad inferior derecha. Esto es una vista de un intento de colocar un catéter intraóseo con una marca de punción central y una abrasión redonda a su alrededor. Y aquí está la línea de la ingle derecha y la línea del pie izquierdo. Y si pudiéramos tener la fotografía 9917. Estamos viendo lo mismo aquí en la pierna izquierda, esas mismas marcas del intento intraóseo. Exactamente, sí. Gracias. Doctora, ¿usted puede determinar la antigüedad de las heridas en la cabeza, las abrasiones y marcas en la cabeza? ¿Puede decir cuándo aparecieron o cuánto tiempo llevaban ahí? No puedo decirlo con precisión, pero tienen signos de curación en forma de costras. Y eso indicaría que no eran heridas recientes que ocurrieron el día que lo vio o el día anterior. Correcto. En cuanto a las marcas alrededor del cuello de Callan y las petequias alrededor de sus ojos y rostro, ¿eso le dio alguna indicación aquí sobre el mecanismo de muerte de Callan? Sí. ¿Y cómo es eso? Así que es consistente con una estrangulación por ligadura. Dado que las abrasiones son lineales alrededor de su cuello y hay hemorragias petequiales por encima de esas líneas de abrasión. ¿Y cómo es que cuando alguien es estrangulado con una ligadura eso causa petequias en la cara y los ojos? Entonces lo que sucede es que los vasos sanguíneos que suministran sangre al cuello se comprimen. Y entonces hay venas yugulares, que son un sistema de menor presión, y arterias carótidas, que son un sistema de presión un poco más alta. Y entonces, a medida que los vasos se comprimen, si hay una acumulación de sangre en la cabeza, puede haber un aumento de presión en esos pequeños vasos sanguíneos que mencioné y pueden romperse, causando las petequias. Entonces, básicamente es similar a un globo que se está llenando, pero no es aire, es sangre y presión en la cara. Sí. Y entonces, cuando esa presión se vuelve demasiado grande, es que los capilares básicamente se revientan y causan esas pequeñas marcas rojas. Sí. La mayoría de los textos dicen capilares, algunos dicen vénulas, los vasos sanguíneos pequeños. ¿Y cómo es que este proceso, la estrangulación por ligadura, causa la muerte físicamente? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo ocurre físicamente? Entonces, el bloqueo del flujo sanguíneo, ya sea tanto hacia y desde la cabeza o solo desde la cabeza, provocará que no llegue oxígeno al cerebro. Y también puede haber un elemento de compresión de las vías respiratorias, de tal manera que los pulmones no pueden oxigenar adecuadamente, y esa falta de oxígeno es lo que hace que el cerebro muera y los órganos fallen. Y con base en su examen de Callan, ¿Llegaste a una determinación basada en su formación y experiencia, a un grado razonable de certeza médica, sobre la causa de su muerte? sí. ¿Y cuál fue esa? Complicaciones de asfixia mecánica. ¿Y por qué son complicaciones de asfixia mecánica en vez de solo la asfixia en sí?
porque fue reanimado y entonces su corazón empezó a latir de nuevo. Y entonces desde el 24 hasta el 27 hubo una continuación del soporte de sus órganos en el hospital. Y así que si él tuvo un paro cardíaco en el lugar, y en ese caso yo solo habría dicho asfixia mecánica, pero como hubo una estancia hospitalaria de 3 días, dije complicaciones de asfixia mecánica. Así que la palabra complicaciones no significa que algo haya pasado en el hospital que causara su muerte, solo que la estrangulación causó su muerte, pero no murió hasta unos días después. ¿Correcto? Camel podría proceder a presentar las fotos de la autopsia como la siguiente prueba. La misma objeción, que sean admitidas. Camel podría proceder a presentar el certificado de defunción de Fallon Patrick Clancy como la siguiente prueba. Objeción. Que sea admitida. No tengo nada más. Abogado, gracias. Gracias, puede retirarse. Doctor, abogado, ¿podría verlo solo brevemente?